Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy sábado 16 de octubre del 2021. Sábado que corresponde a la 28ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 4, versículos 13 y del 16 al 18. No fue observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada por toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la lectura: te hago padre de muchos pueblos, al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Abraham creyó, apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones. Según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104 dice lo siguiente: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. ¿Por qué se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham? Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar la reflexión que nos mandan nuestros hermanos
del grupo de oración de Cristo Jesús, para después buscar más profundamente la palabra, el significado de cada frase, de cada palabra, de cada coma, de cada punto de las escrituras del día de hoy. Dicen nuestros hermanos, queridos hermanos, cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vayáis a decir o de cómo os vais a defender. ¿Cuánto me gustaría creerme por completo estas palabras de Jesús? Créetelas. No preocuparme de lo que tengo que decir, sobre todo si lo que tengo que decir es ruso. Bromas aparte, tuve un compañero del noviciado en Loja, Granada, España, de la República Dominicana, muy bien, encantado, que se tomaba estas palabras al pie de la letra. De hecho, casi no preparaba las reuniones de catequesis, porque el Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Los mártires de los primeros siglos sí entendían estas palabras. Ellos vivían en una sana tensión, esperando la venida de Jesús. Y por eso se esforzaban en ser coherentes. Y precisamente por eso, porque eran coherentes, porque su vida y sus palabras estaban entrelazadas, sabían lo que tenían que decir, no vivían en comportamientos extraños, incluso ante los verdugos, y más de uno tuvo oportunidad casi seguro de dar testimonio, sin abogado defensor y sin derecho al habeas corpus. El sábado, el día que tradicionalmente se dedica al recuerdo más concreto de María, o actualmente, mujeres de pocas palabras pero precisas y de grandes obras, nosotros hablamos y hablamos y hablamos, enviamos SMS, redactamos correos, vemos la tele, oímos la radio, cada día miles y miles de palabras salen de nuestros labios o llegan a nuestros oídos. ¿De qué hablamos? ¿Qué escuchamos? ¿Se nota que somos cristianos? También en esa faceta de nuestra vida. Dejando de lado los momentos en que no queda más remedio que hablar del tiempo, ascensores, salas de espera, colas en la compra, etc. Siempre hay ocasiones para dar testimonio, con las palabras, pero sobre todo con las obras. Al volante si conduces, en las aulas si estudias, en el trabajo como eres. ¿Por qué no estamos hablando de dar testimonio en el día del juicio final? Entonces será un pelín tarde todo. Sino en el día de nuestra vida ordinaria, ahí se ve cómo nuestra fe, igual que se puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión, también podemos dar testimonio de muchas maneras. Abraham creyó, Santa María creyó. ¿Y tú? ¿Crees? Gracias hermanos del grupo de oración. Vuestra reflexión es bastante profunda, bastante reflexiva, que hay que buscar ese punto que hoy en día muy pocas personas lo tienen. Vamos a mirar en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 13 y del 16 al 18 nos dice: escuchar, no fue observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. No fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe. La ley
la liturgia que marca hoy la Iglesia, que el derecho canónico que marca la Iglesia, es una pauta. Pero ya nos dice el apóstol San Pablo a los romanos: no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Todo depende de la fe. La fe sale del corazón. Ese corazón que tenemos todos cada día. Porque sale ese amor y lo complementamos con obras. Y esas obras van a nuestro corazón. Y el Señor va a mirar cuántas obras llenas de amor has hecho por los demás. Cuánto cariño has dado, cuánto servicio has dado por los demás en nombre de Dios. Sigue diciendo: así la promesa está asegurada para toda descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también la que nace de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de todos los pueblos, al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Abraham creyó apoyado en la esperanza, creyó. Contra toda esperanza, creyó que llegaría siempre a ser padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque se le había dicho a Dios. Según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es importante, hermanos, que comprendamos que lo que está escrito es unas pautas a seguir, para que no cada uno vaya por un lado, vaya por otro. En la Iglesia hoy actualmente, el derecho canónico, la liturgia, las tradiciones, marcan una pauta que lleva 2000 años. Pero hay que seguir el amor también. No solo hay 3 partes de la palabra de Dios, hay una cuarta parte, que es el amor de Dios por el Hijo, y el amor de Dios por el Espíritu Santo, y el amor de nuestra Madre por todos nosotros, sus hijos, y por su Hijo, claro. Hay que mirar ese punto muy claro, muy claro, muy claro. El Señor dice en nuestro Salmo, hoy el 104, dice: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Es importante que comprendamos, hermanos, esto. En el Evangelio, la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12, nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno se pone de mi parte, o sea, si yo me uno a Cristo en todo, lo tomo como ejemplo a seguir, también el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, se pondrá de mi parte ante los ángeles de Dios. Pero si uno reniega de Cristo, reniega ante los hombres, reniega de Cristo ante los hombres, lo renegarán de él ante los ángeles de Dios, o sea, ante Dios. El que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Señor, perdóname. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
Qué fácil es, ¿no? Qué difícil es. Dice, cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en cada momento lo que tenéis que decir. Esta parte final es muy importante y a mí me lleva todos los días a ir complementando siempre. ¿Por qué? Muchas veces cuando hablo, cuando expreso lo que yo escucho, lo que yo leo, lo que yo veo, no siendo sacerdote, me dejo llevar por la palabra. Me dejo llevar por la palabra. Y es el Espíritu Santo el que habita en uno, que es el que mueve esos hilos, el que enseña esa palabra. Pero eso todos nos pasa a todos que somos católicos, bautizados, porque somos bautizados, ungidos a través del Espíritu Santo. Hermanos, comprender eso es muy fácil. Es facilísimo y es importante. Y les dejo esta reflexión, la que también nos dejó nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo Jesús, para que lo valoren, lo estudien, lo asimilen y sus conductas vayan mejorando, sobre todo aquellas personas que nos escuchan, que tienen alguna responsabilidad administrativa, estatal, religiosa, autonómica o internacional. Porque todos somos hijos de Dios. Solamente tenemos que pedir en nuestras oraciones a los que no están con nosotros que se conviertan. Ayer por la noche estuve viendo unos vídeos del padre Raúl, no creo que era del padre Raúl, un sacerdote que explicaba, otra persona que estaba explicando del tercer misterio de Fátima, explicaba muy claramente lo que tenemos que ser todos, porque la Virgen nos lo enseña, tanto con los misterios de Fátima, como en la Saleta, como en Aquito, como en Garabandal, como en Mendigore, en todos los sitios marianos de nuestros. Ahí tenemos que andar siempre firmes dentro del amor de Dios. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.